¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es el doctor Bernardo Calmo. Para los que no me conocen, para los que me conocen, mejor dicho, un gusto nuevamente tenerlos aquí. Espero que se pueda ver mi pantalla, estoy seguro que sí. Esta es una nueva modalidad de clases asincrónicas y el día de hoy yo estoy a cargo de lo que vendría a ser el desarrollo de la práctica número 5, la práctica que se va a tener en el curso de Morfofisiología General. Ahora vamos a empezar un poco con los conceptos que vamos a desarrollar en la práctica y son conceptos que ustedes también han tenido en sus teorías. Cabe resaltar de que algunas de estas cosas tenemos que tenerlas en claras para poder desarrollar los casos y escenarios clínicos que vamos a tener en la práctica que se dé de manera presencial en la universidad. Muy bien, entonces, sin nada más que decir, empezaremos con la práctica número 5, que es estructura plaquetaria, hemostasia y metabolismo de la vitamina K. Ahora, para esto sí hay bastantes conceptos que tenemos que tener en claro y que tenemos que saber. El primer concepto es que nos vamos a centrar en una estructura de todo nuestro sistema hematopoyético que se llama la plaqueta. La plaqueta, si bien es cierto, como ustedes saben de clases previas, la plaqueta deriva de lo que vendría a ser un megacariocito. Específicamente, la plaqueta es un fragmento citoplasmático del megacariocito. Recordemos que el megacariocito era una célula muy grande, inmadura, que cuando atraviesa el sinusoide de la médula ósea, en su formación y en su recorrido hacia la periferia, es decir, hacia la sangre, esta se lisa. Y al lisarse, los fragmentos de su citoplasma son los que vendrían a formar la plaqueta. Ahora vamos a hablar más acerca de la estructura de la plaqueta. De todo lo que vemos aquí, yo diría que lo más importante son los gránulos alfa, los gránulos delta y los gránulos gamma. Disculpen, gránulos alfa, gránulos delta y gránulos gamma. Pero es importante a muchas personas, sobre todo en histología, les gusta preguntar si es que las plaquetas tienen mitocondrias y la respuesta es sí. Y vamos a ver por qué la plaqueta tiene mitocondria en el transcurso de la práctica una vez que vayamos avanzando en los siguientes slides. Pero por ahora quédense, por favor, con estos gránulos que hemos conversado, gránulos alfa, gránulos delta y gránulos gamma. Cada uno de estos gránulos son importantes, sobre todo los gránulos D o gránulos densos, que son los que vemos aquí. ¿Por qué? Porque estos gránulos D o gránulos densos son los que se van a encargar en su mayoría de secretar factores que nos van a ayudar a favorecer la hemostasia o la coagulación. Pero para eso tenemos el siguiente slide, donde vemos una vez más una imagen, una ultraestructura de la plaqueta. Y miren, qué increíble. Aquí vemos como un megacariocito, una estructura previa, una célula previa a lo que vendrían a ser las plaquetas, es lisado y estos fragmentos de su citoplasma son los que vendrían a formar en un futuro las plaquetas que vamos a encontrar en nuestro cuerpo. Hablando de estructura plaquetaria, las plaquetas tienen un diámetro de 2 a 5 micras y un grosor de 0,5 micras. Tienen un volumen corpuscular medio de 6 a 10 femtolitros, que eso también se evalúa en la serie amarilla, no solo el recuento total de las plaquetas. Ok, una vez más, recapitulemos. Tenemos gránulos alfa, gránulos lisosomales y también tenemos gránulos gamma. Pero este es específicamente los gránulos que nosotros tenemos que recordar. Los gránulos alfa, los gránulos densos y los lisosomales. Los gránulos alfa son los más importantes de todos, son los más grandes, por así decir, y son los que tenemos en mayor cantidad en las plaquetas. Tenemos de 50 a 80 de estos gránulos en una plaqueta, miden de 200 a 50 nanómetros, su superficie es de 14 micrómetros, y lo que es importante es que los gránulos alfa producen un factor que se llama factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand. BWF es factor de von Willebrand, necesario para la hemostasia primaria. ¿Ok? Y también producen la selectina P, necesaria para la agregación. Y producen la quimoquina PF4, necesaria para la adhesión de y la quimiotaxis de células a zonas de inflamación. Miren, las funciones están aquí. Las gránulos alfa que secretan todos estos marcadores o todas estas moléculas importantes de hemostasia se van a encargar de la hemostasia y trombosis, de inflamación,
de la angiogénesis, de la defensa frente a agentes externos y de la mitogénesis. Doctor, ¿por qué se encargan de la inflamación? Una vez más, recuerda lo que te dije, producen el factor quimiotáctico CXCL4. Importante ¿para qué? Para atraer más células y que se agreguen entre ellas. Específicamente, PF4 es factor plaquetario 4, lo que va a hacer es agregar más plaquetas, que vamos a ver más adelante, que va a servir en todo este mecanismo de hemostasia. Los gránulos densos producen el CD63 y la serotonina. CD73, 63 y la serotonina principalmente se van a encargar de la inflamación, sobre todo porque CD63 es un marcador que se estudia en el caso de alergias, ¿ok? Pero también tienen función de hemostasia y trombosis. Y por último, los gránulos lisosomales, los que hay en menor cantidad, sin embargo, no son los más pequeños, los más pequeños son los gránulos densos, vemos de que producen fosfatasa ácida, que es para la digestión endosomal de, de las plaquetas que ya no se requieran. Ok, yendo un poco más en lo que vendría a ser el contenido de los gránulos alfa, es importante de que veamos de que los gránulos alfa tienen proteínas de membrana integrales, como la proteína alfa 2 B, beta 3, y esta proteína muy importante, la GP1B. Esta proteína se va a formar en los gránulos alfa y luego se va a expresar en lo que vendría a ser la superficie plaquetaria. Y vamos a ver para qué nos va a servir esta proteína, ¿ok? Pero los gránulos alfa también se encargan de la secreción de factores de coagulación, como el factor 5, factor 9, el factor 8, la antitrombina, que es un factor anticoagulante, la proteína S, factores inhibidores de la vía tisular, el plasminógeno y la alfa-2 macroglobulina. También producen proteínas de adhesión, como la más importante de todas, el factor de von Willebrand. Pero también tenemos el fibrinógeno. Producen quimoquinas, que son moléculas que se encargan de favorecer la quimiotaxis. Quimiotaxis es el proceso por el cual, en una zona de inflamación, el cuerpo, mediante señales intracelulares, se encarga de aumentar y se encarga de aumentar el flujo de células inflamatorias hacia esa zona. Tenemos factores de crecimiento, factor de crecimiento epidermal, factor de crecimiento de los hepatocitos, el factor de crecimiento like insulin, insulin like growth factor. También tenemos el factor de transformación de crecimiento, factor beta, importantes para lo que vendría a ser la formación coagular. Y también tenemos factores angiogénicos, a la cabeza el más importante, el factor de crecimiento vascular endotelial que hemos visto en las prácticas previas que se conoce como VEGF, ¿ok? Vascular Endothelial Growth Factor, ¿ok? Ahora, sobre los gránulos alfa, también tenemos que ver de que producen cationes como el calcio, el magnesio, el potasio, fosfatos y tienen nucleótidos. A la cabeza, el más importante de todos, el ADP. Vamos a ver en futuros slides por qué. ¿Ok? Y esto es un poco más de las funciones fisiológicas y patofisiológicas de los gránulos. Los gránulos alfa y los gránulos delta secretan moléculas que se encargan de mediar la que vendría a ser la interacción entre los leucocitos, como les he dicho, a favor de la quimiotaxis. ¿Ok? Esto sería lo más importante en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, no nos olvidemos que los gránulos alfa, los gránulos densos y los gránulos lisosomales tienen distintas funciones y para eso vamos a regresar a esta parte. ¿Ok? Y esta parte hay que dejarla muy en claro. Y los gránulos alfa son los que producen el factor de von Willebrand. Eso puede ser una pregunta de examen, por eso estoy volviendo. Y también los gránulos alfa son los que producen factores quimiotácticos. Importante, los gránulos alfa son los que producen los factores quimiotácticos, no otros gránulos. Muy bien. Hay un mecanismo de autorregulación plaquetaria, pero esto lo voy a explicar después de que veamos cómo funciona una plaqueta normalmente. ¿Ok? Para eso vamos primero a esta parte de hemostasia primaria. En la hemostasia primaria
ocurre cuando tenemos un daño en un vaso. Para eso quiero que vayamos a la imagen que se encuentra en la izquierda. En esta imagen lo que vamos a ver es un sitio de injuria, un sitio de lesión de un vaso, de endotelio, donde se ha perdido la continuidad de las células endoteliales, que son estas células rectangulares. ¿Por qué? Por algún mecanismo de lesión. Este mecanismo de lesión, perdón, disculpen, este mecanismo de lesión lo que ha causado, lo que ha producido, es que en esta zona se pierda la integridad endotelial. Y al perderse la integridad endotelial, lo primero que hace nuestro cuerpo es un proceso de vasoconstricción refleja. ¿Con qué objetivo hace una vasoconstricción refleja? Realiza una vasoconstricción refleja para disminuir el flujo sanguíneo. ¿De qué manera hace esto? Lo hace mediante mediadores. ¿Cuáles son esos mediadores? La endotelina, el tromboxano A2 y la norepinefrina. Apréndete estos tres mediadores y cuáles son sus receptores. La endotelina actúa al unirse a su receptor ET1. El tromboxano A2 actúa al unirse a su receptor de tromboxano periférico o TP. Y la norepinefrina actúa a unirse a su receptor, que evidentemente es el receptor en un vaso endotelial o en una célula endotelial, es el receptor adrenérgico alfa 1. Ok, ¿qué ocurre cuando estos se unen a sus receptores? Estos mediadores lo que hacen es producir la vasoconstricción refleja. ¿Para qué se produce la vasoconstricción refleja? El primer paso, para disminuir el flujo sanguíneo hacia esta zona. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir la pérdida sanguínea. Y es lógico, si haces una vasoconstricción, la sangre no va a llegar, y como acá hay una pérdida de la integridad del endotelio, si la sangre no llega, por aquí la sangre no fluye, no se escapa. ¿De acuerdo? Por aquí siempre hay una pregunta de examen que hacen toda la vida en todos los exámenes incluidos en este curso, y es, ¿qué medicamento inhibe al tromboxano A2? Y ese medicamento es el ácido acetilsalicílico, mejor conocido como la aspirina. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto ocurre cuando tenemos un daño. Ahora sí vamos a esta parte. Si no hay daños y nuestro endotelio se encuentra íntegro, sin ninguna lesión, nuestras plaquetas no se pueden agregar al endotelio y no, perdón, nuestras plaquetas no se pueden adherir al endotelio y las plaquetas después no se pueden agregar entre sí para formar un tapón plaquetario. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo o cómo es que nuestro cuerpo hace que nuestras plaquetas que se encuentran circulando en nuestra periferia, en nuestra sangre periférica, no se adhieran al endotelio y no se encarguen de generar un tapón plaquetario? Lo que hace es inhibir a las plaquetas mediante dos sustancias que las produce el endotelio sano. Repito, dos sustancias que las produce el endotelio sano. ¿Por qué el endotelio sano? Porque cuando el endotelio está dañado, ya hemos visto que se producen otras moléculas, otros mediadores, la endotelina, el tromboxano y, correcto, muy bien, la norepinefrina. Sin embargo, cuando nuestro endotelio está sano, está íntegro, se producen dos moléculas que tienen que sí o sí saber. El óxido nítrico y la prostaglandina I2. Óxido nítrico y prostaglandina I2. ¿Con qué objetivo hace esto? El óxido nítrico es un vasodilatador potente, lo que hace que nuestro endotelio y nuestro vaso sanguíneo se encuentre dilatado y no vasoconstriñido. Y la prostaglandina I2 lo que hace es favorecer que las plaquetas no se adhieran al endotelio. Caso contrario, ¿qué ocurre cuando tenemos una lesión? Se tiene que producir una vasoconstricción refleja. Entonces, en estos casos, algunos libros lo que te mencionan es que hay una disminución también de la secreción de óxido nítrico y de prostaglandina I2, con el objetivo de que aumenten estos otros mediadores de vasoconstricción.
Una vez que se produce eso, tiene que entrar a tallar un proceso que se llama adhesión plaquetaria. Y te acuerdas que te dije que era importante que tú supieras que el gránulos alfa producían una molécula que se llamaba factor o factor de von Willebrand, VWF. Este factor de von Willebrand se va a unir al endotelio dañado. Y al unirse al endotelio dañado, va a adherir las plaquetas al endotelio dañado. ¿Cómo lo hace? Mediante otra molécula muy importante, otra proteína de agregación, de adhesión, perdón, que se producía en los gránulos alfa. Y que te recalqué, esa proteína se llama GP1B. El factor de von Willebrand se va a unir a GP1B y esto va a favorecer, ¿qué cosa? La adhesión plaquetaria. Doctor, usted me mencionó también de que las plaquetas producían calcio. Correcto. Mira lo que ocurre. Cuando se une el factor de von Willebrand al GP1B, se producen señales intracelulares que lo que hacen es aumentar el calcio intracelular plaquetas. Este calcio elevado hace que los gránulos densos primero liberen ADP. Y además de liberar ADP, hacen de que estos receptores cambien su conformación. ¿Cómo se llama este receptor? Este receptor se llama GP2B3A. GP2B3A. Entonces, recapitulemos. La plaqueta en sus gránulos alfa libera el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se va a unir al endotelio dañado y por medio de la glucoproteína GP1B, la plaqueta se va a unir al factor de von Willebrand. Esta unión va a favorecer el aumento de calcio y este aumento de calcio va a favorecer que los gránulos densos liberen ADP. Y a su vez, esta unión lo que va a hacer es que la glucoproteína 2B3A que se encuentra en esta conformación cambie de conformación. ¿Ok? Lo que nos va a favorecer para el siguiente paso, que se llama activación plaquetaria. Las plaquetas se activan. ¿Cómo se activan? Por la unión del factor de von Willebrand con la glucoproteína 1B, el aumento del calcio intracelular, y esto hace que se produzca ADP. El ADP, si nos vamos por aquí, se van a dar cuenta de que es la molécula que se encarga de la activación plaquetaria. Es la molécula que se encarga de la activación plaquetaria. ¿Y qué habíamos dicho cuando esto ocurría? Cuando el ADP se liberaba, la plaqueta captaba el ADP y cambiaba de conformación una glucoproteína que se llama glucoproteína 2B3A. Y se produce el último paso que se llama la agregación plaquetaria. Una vez que la ADP ha producido la activación de la plaqueta, se libera o se cambia, mejor dicho, de conformación esta glucoproteína. Y esta glucoproteína tiene la capacidad de unirse a una molécula de fibrinógeno. Fibrinógeno. Y una vez que esto ocurre, esto va a favorecer que las plaquetas se unan entre sí por medio de un puente GP2B3A, fibrinógeno GP2B3A. A este proceso se conoce como agregación plaquetaria. Todas las plaquetas se van a agregar entre sí en la zona de la lesión. ¿Ok? Entonces, repasemos en conjunto cómo es la hemostasia primaria. Primero tiene que haber un daño o una injuria. ¿En dónde? En el endotelio. Esto primero lo que produce es una vasoconstricción refleja y hemos visto mediante la liberación de mediadores. Lo que ocurre después es que el factor de von Willebrand que se produce en los gránulos alfa se va a liberar y se va a unir con el colágeno expuesto del daño endotelial y este factor de von Willebrand lo que va a hacer es unir a las plaquetas a esta zona de daño endotelial con la glucoproteína 1B. ¿Ok?
Al producir esto, aumenta la concentración de calcio y aumenta la liberación de ADP por medio de los gránulos densos, y esto hace de que las plaquetas se activen. Al activarse las plaquetas, aumenta la expresión, recuerda, cambia de conformación la glucoproteína 2B3A y eso favorece la formación de los puentes GP2B3A, fibrinógeno, GP2B3A entre las plaquetas y esto se conoce como agregación plaquetaria. ¿Ok? Existen, y siempre hacen estas preguntas, un balance entre los factores proagregantes y los factores antiagregantes. ¿Cuáles son los factores proagregantes? A la cabeza el tromboxano A2, la disminución del flujo sanguíneo por la vasoconstricción refleja y el aumento de la agregación plaquetaria. Mientras que ¿cuáles serán los factores antiagregantes? Los dos más importantes que produce el endotelio sano, prostaglandina I2 y el óxido nítrico, cuando no tenemos daño en el endotelio. El aumento del flujo sanguíneo, ¿por qué? Piénsalo. Si aumenta el flujo sanguíneo, las plaquetas no se pueden quedar quietas en una zona, no se pueden adherir y tampoco se van a poder agregar entre sí. Y evidentemente la disminución de la agregación plaquetaria es un factor que claramente lo que va a hacer es disminuir la agregación. Ahora, afortunadamente, este proceso es un proceso que verdaderamente lo que hace es formar un tapón plaquetario, un factor, lo que hace es formar un tapón plaquetario temporal, no definitivo. La hemostasia secundaria, que se encuentra ligada en su totalidad a la cascada de coagulación, es el que va a formar el verdadero coágulo. Este es un tapón plaquetario momentáneo, que lo que va a hacer es disminuir el sangrado, pero la verdadera coagulación la va a realizar la cascada de coagulación conocida como la hemostasia secundaria. Probablemente es la parte más compleja y más importante de esta práctica. ¿Ok? Vamos a la hemostasia secundaria entonces. Pero antes de eso, antiguamente se decía de que existían tres vías: la vía común, la vía extrínseca y la vía intrínseca de la cascada de coagulación. En la actualidad, se sabe que estas tres vías actúan en simultáneo, pero por motivos pedagógicos se siguen enseñando como tres vías: la vía común, la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Ok? Eso es lo primero. Y lo segundo, tenemos marcadores clínicos que nos van a permitir diferenciar si es que nuestro paciente tiene algún problema relacionado con la vía extrínseca de la coagulación o de la hemostasia secundaria o con la vía intrínseca. Desde ya les digo, si tenemos un problema relacionado con la vía extrínseca, lo que tenemos que hacer es ver el tiempo de protrombina. Y si tenemos una alteración relacionada con la vía intrínseca, lo que tenemos que ver es el tiempo parcial de tromboplastina, conocido como TTP. ¿Ok? Entonces, para la vía extrínseca tenemos el TP y para la vía intrínseca tenemos el TTP. Recordemos lo que les dije en un inicio. Antiguamente se solía decir de que las tres vías iban cada una por su lado, pero ahora se sabe de que las vías trabajan en conjunto, pero por un tema pedagógico didáctico se dictan de la manera en la cual fueron reconocidas en un inicio. Primero vamos a hablar de la vía común. ¿Cuál es la vía común en esta imagen? La vía común en esta imagen es la que se encuentra relacionada a todo lo que vemos en este espacio verde. ¿Cómo inicia la vía común? La vía común inicia siempre con el factor 10. Y para esto recordemos que todos los factores de la coagulación van a estar expresados como números romanos. Y esta letra A minúscula al costado de los factores
significa que el factor se encuentra activado. ¿Ok? Entonces, la vía común inicia con el factor 10. Y el factor 10 se activa a factor 10 activado. ¿Ok? Vamos a ver que la vía extrínseca y la vía intrínseca van a producir factores que van a favorecer la conversión del factor 10 al factor 10 activado. ¿Ok? Vamos a iniciar primero con la vía común y después vamos a explicar estos factores. El factor 10 se activa a factor 10 activado. Y el factor 10 activado, junto con el factor 5 que debe haber estado activado, van a convertir el factor 2, o mejor conocido como protrombina, a factor 2 activado, conocida como trombina. Y la trombina, o el factor 2 activado, van a convertir el factor 1 en factor 1 activado. ¿Cuál es el factor 1? Fibrinógeno. El fibrinógeno se activa por acción de la trombina y forma monómeros de fibrina. ¿Ahí queda, doctor? No. Los monómeros de fibrina son inestables. Los monómeros de fibrina son inestables. Tienen que cambiar su conformación y formar entre ellos enlaces que no sean paralelos, sino enlaces perpendiculares, para de esa manera ser más estables. ¿Y cómo se hace eso? El monómero de fibrina o el factor 1 activado, junto con el factor estabilizador de la fibrina o el factor 12 activado y el calcio, van a estabilizar la fibrina. ¿Qué significa estabilizar la fibrina? Significa que los monómeros de fibrina, que eran filamentos paralelos cada uno entre sí, lo que van a hacer ahora es formar enlaces cruzados, enlaces perpendiculares entre ellos para formar una malla de fibrina. ¿Por acción de quién? Por acción del factor estabilizador de fibrina o el factor 12 activado junto con el calcio. Esta malla de fibrina estabilizada es la que nos va a formar el tapón plaquetario. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a explicar la vía extrínseca. La vía extrínseca tiene su inicio en el factor tisular. Doctor, ¿qué es el factor tisular? El factor tisular es un factor que se produce cuando hay un daño o una lesión en el endotelio. Al producirse una lesión en el endotelio, la célula endotelial produce y libera el factor tisular. Eso quiere decir que si no hay lesión, que si nuestro endotelio es un endotelio sano, no va a haber factor tisular que pueda activar esta vía. Y el factor tisular también tiene el nombre de factor 7. El factor tisular se activa y junto con el factor 7 activado, el factor tisular tiene otro número. El factor tisular junto con el factor 7 activado son los que van a activar el factor 10. Y miren, de aquí en adelante es una vía que ustedes ya conocen. ¿Cuál es la vía intrínseca de la cascada de coagulación? Es esta de aquí. La vía intrínseca de la cascada de coagulación inicia con la interacción de las fibras de colágeno. Interacción de las fibras de colágeno. ¿Ok? Interacción de las fibras de colágeno que quedan libres en el sitio de daño, de injuria endotelial. Estas fibras de colágeno lo que van a hacer es que en tu plaquetita se produzca toda esta cascada. El factor 12 va a pasar a ser un factor 12 activado y luego el factor 12 activado va a activar el factor 11. Y recuerda,
Acá no puede haber factor 10 porque está aquí. Entonces del 11 te pasas al 9. El factor 9 se va a activar por acción del factor 9 activado. Y luego el factor 9 junto con el factor 8 activado son los que te van a activar una vez más al factor 10. Y ocurre lo que tú ya conoces. Doctor, entonces podemos decir que cada vía, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, al final llegan a la vía común. Es correcto, por eso la vía común tiene el nombre de vía común. Sin embargo, aquí viene lo nuevo, que tampoco es tan nuevo, sino que es la nueva manera de ver lo que vendría a ser la coagulación o la hemostasia secundaria. Cuando hay un daño endotelial, al mismo tiempo se libera el factor tisular y al mismo tiempo queda colágeno expuesto. Entonces es lógico suponer de que ambas vías trabajan al mismo tiempo. ¿Ok? Acá hay algo muy importante de lo cual vamos a conversar, sobre todo en el desarrollo de los casos, y tiene que ver con esta pequeña nota. ¿Ok? Hemofilia. Hemofilia es una enfermedad genética en la cual los pacientes tienen déficits de alguno de los factores de coagulación, específicamente los que están mencionados ahí. La hemofilia A es un déficit en el factor 8 y la hemofilia B es un déficit en el factor 9. Hemofilia A, déficit en el factor 8. Hemofilia B, déficit en el factor 9. Y quiero que quede claro esto. XR tiene que ser o significa relacionado al cromosoma X. Tanto la hemofilia A como la hemofilia B, que son las hemofilias más comunes, son enfermedades relacionadas o ligadas al cromosoma X. Eso quiere decir que esta enfermedad va a ser prevalente en la población masculina. ¿Por qué? Porque los hombres tienen solo un cromosoma X. Las mujeres tienen 2 cromosomas X. Doctor, ¿es posible que una mujer tenga hemofilia A o hemofilia B? Sí es posible, pero es mucho más raro porque tendría que tener la mutación en los 2 cromosomas X. En cambio, en un hombre es mucho más sencillo porque el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, es mucho más sencillo que los hombres desarrollen esta enfermedad. Sin embargo, si en algún momento les preguntan si existe alguna hemofilia que no esté ligada al cromosoma X, la respuesta es sí, existe, y es la hemofilia C. Y es un déficit en el factor 11. También es un déficit totalmente distinto, es un déficit en el factor 11. 11. 11. ¿Dónde se encontraba el factor 11? En la vía intrínseca. Y esta hemofilia es una hemofilia que no está ligada al cromosoma X o no está relacionada con el cromosoma X, sino que su manera de heredar es autosómica recesiva. ¿Ok? Muy bien. Esta lámina también me gusta porque nos marca aquí unas cositas muy importantes que tenemos que saber. Y lo primero es que si tiene un asterisco, significa de que en esta parte necesitas calcio para estas reacciones. Y desde ya te digo que el calcio también es considerado un factor de coagulación. Importante justamente por esto, porque se requiere como un cofactor. Y lo otro es que todos estos factores que se encuentran de este colorcito rosadito son factores que son vitamina K dependientes. Doctor, ¿qué significa vitamina K dependiente? Lo vamos a ver en unos minutos. Pero quiero que sepas que el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, la proteína C y la proteína S, todos esos, lo que te he dicho, repito, el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, la proteína C y la proteína S, son vitamina K dependientes. Siempre te los van a preguntar. Muy bien. Entonces, ¿cómo se regula la cascada de coagulación? Para evitar tener un exceso de coagulación. La cascada de coagulación se regula mediante estas moléculas. La primera es la antitrombina. La antitrombina lo que hace es inhibir la conversión del factor 10 al factor 10 activado. También tenemos el inhibidor del factor tisular. ¿Cómo actúa este inhibidor del factor tisular? Lo que hace es inhibir al factor tisular y al factor 7 activado. Y también tenemos una proteína
que se llama la proteína C. ¿Cómo actúa la proteína C? La proteína C lo que hace es inhibir al factor 8 activado, que recordemos que el factor 8 activado, este de aquí, es un cofactor. Recuerda, por favor, proteína C y proteína S que inhiben al factor 8 activado son vitamina K dependientes. Y la antitrombina no solo actúa a nivel de la conversión del factor 10 al factor 10 activado, sino que también te inhibe la conversión del factor 2 activado. ¿Ok? Y también aquí actúa la proteína C. Metabolismo de la vitamina K. Ok, la vitamina K es una vitamina que es liposoluble. Pertenece a la familia de las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la D, la E y la K. Famosos AD. ¿Qué más tenemos que saber acerca de la vitamina K? Que la vitamina K en nuestro cuerpo la podemos encontrar en dos estados. En un estado que se llama vitamina K epóxido y en un estado que se llama vitamina K hidroxiquinina. ¿Qué ocurre con esto? Esto es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque dependiendo de este cambio de conformación de estado de vitamina K epóxido a vitamina K hidroxiquinina, por el mismo momento, gracias a la acción de la vitamina K epóxido reductasa y a la conversión por la gamma glutamata carboxilasa, lo que se hace es producir la carboxilación de las vitaminas K dependientes proteins, o mejor conocidas como todas las proteínas vitamina K dependientes. Y recordemos cuáles eran. Factor 2, 7, 9, 10, proteína C y proteína S. ¿Ok? Y esto es un ciclo que funciona para mantener en concentraciones normales nuestros factores de coagulación vitamina K dependientes. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo mejor en esta imagen. La vitamina K puede estar en dos formas en nuestro cuerpo. La vitamina K reducida o la vitamina K oxidada, que no es nada más y nada menos que lo mismo que decir vitamina K hidroxiquinina y vitamina K epóxido. Es lo mismo, ¿ok? Vitamina K reducida o hidroxiquinina y vitamina K epóxido, ¿ok? O simplemente lo podemos ver de otra manera. Vitamina K reducida y vitamina K epóxido. Generalmente cuando nosotros obtenemos la vitamina K, ya sea de nuestra alimentación o ya sea de otra fuente muy importante que me había olvidado de decirla, que es mediante la síntesis de la vitamina K en las proteínas de las bacterias intestinales. La vitamina K llega en su forma oxidada al hígado. Y en el hígado, la enzima epóxido reductasa, como su mismo nombre dice, la reduce y la pasa a su forma activa, o vitamina K reducida, o vitamina K hidroxiquinina. Pero, para no producir en exceso, lo que hace es también, una vez más, inactivarla. ¿Cómo se inactiva la vitamina K que ya estaba activa? Se inactiva mediante la gamma glutamil carboxilasa, una enzima que depende de la vitamina K. Y lo que hace, al mismo tiempo que inactiva, que oxida la vitamina K, es pasar de la forma inactiva a la forma activa el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, la proteína C y la proteína S. ¿Cómo estos factores pasan de estar inactivos a estar maduros o estar activos? Esto ocurre mediante una carboxilación. Todos estos factores de coagulación requieren carboxilarse, requieren agregar un grupo carbono para que pasen a su forma activa. De esta manera, cuando tenemos suficiente cantidad de factores de coagulación maduros carboxilados, lo que nuestro cuerpo hace es mantener la vitamina en su forma inactiva. Cuando nos faltan estos factores, lo que nuestro cuerpo hace es convertir la vitamina K a su forma reducida para después
por acción de la gamma-glutamil carboxilasa con la vitamina K activa, aumentar nuestros niveles de factores de coagulación maduros, dependientes de vitamina K. Pregunta de examen de hoy, mañana y siempre. La falla hepática y la warfarina son dos causas o son dos vías por las cuales la epóxido-reductasa se inhibe. Por eso, cuando tienes falla hepática o cuando consumes warfarina en exceso, tienes problemas de coagulación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la fibrinolisis. ¿Qué es la fibrinolisis? Recuerden de que al final de la cascada de coagulación se forma una malla de fibrina. ¿Qué ocurre cuando ya nuestro cuerpo ha sanado por completo? Esa malla de fibrina, que ustedes conocen como costra, eso debe desaparecer. Debe ocurrir la lisis de la fibrina. Entonces, ¿cómo hace nuestro cuerpo eso? Lo hace mediante el plasminógeno. Y es bien sencillo. Si lo vemos solo desde el punto de vista del plasminógeno, que se encuentra en un coágulo estable de fibrina, se convierte a plasmina, y luego lo que hace esta plasmina es volverse justamente plasmina degradada. ¿Ok? Pero acá hay algo muy importante porque estas son vías que nos van a ayudar para el tratamiento de enfermedades isquémicas, ya sean coronarias agudas o enfermedades cerebrovasculares, los famosos DCBs agudos. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo aquí. Tenemos una molécula que se llama factor tisular activador de plasminógeno, TPA. El TPA es el activador de plasminógeno tisular. Este activador de plasminógeno tisular lo que va a hacer es convertir el plasminógeno en mayor cantidad en plasmina. Y lo que va a hacer la plasmina es degradar el coágulo de fibrina. Afortunadamente, existen unos fármacos que son activadores del activador tisular del plasminógeno. ¿Ok? Existen unos fármacos que actúan a este nivel. ¿Cómo se llaman estos fármacos? Son dos muy importantes, la AT-plasa y la tenecteplasa. Y por último, también tenemos una molécula producida por una bacteria, que es la streptokinasa. También las tres son factores activadores del plasminógeno tisular. ¿Y eso qué hace? Al activar más plasminógeno, tenemos más plasmina, y la plasmina degrada a la fibrina. ¿Ok? Muy bien. Y eso también es base para que hablemos un poquito de la terapia de la anticoagulación. Recordemos de que la trombina o el factor 2 se vuelve trombina activada o el factor 2A. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre aquí? Tenemos moléculas como la antitrombina 3. La antitrombina 3 lo que hace es captar a la trombina y inhibir de esta manera la coagulación. ¿Ok? La antitrombina 3 tiene su mecanismo de acción relacionado con las moléculas relacionadas a la heparina, un anticoagulante. Lo que hace la heparina es aumentar la actividad o la vía de la antitrombina 3. Y regresemos un poquito para ver cómo era esta vía, cómo funcionaba justamente. La trombina lo que hace es activar el fibrinógeno y los monómeros de fibrina. Pero si aquí actúa la heparina, ya sea la heparina normal o la de bajo peso molecular, low molecular weight heparin, la heparina de bajo peso molecular, lo que haces es aumentar la acción de la antitrombina 3 y degradas la trombina y no permites la coagulación. ¿Ok? Esa es una vía. Pero la otra vía es una vía que nosotros ya conocemos, que es con la proteína C. ¿Quién se encarga de producir la proteína C? Se encarga de producirla el hígado. ¿Por qué? Porque es una proteína C que requiere de vitamina K, requiere favorecer su carboxilación. ¿Ok? Entonces, estos también afortunadamente nos van a permitir anticoagular a los pacientes que lo requieran. Muy bien. Hasta aquí es la clase en conceptos. Les recomiendo para todos que lean un poco más acerca de la clase,
se informen un poco más, estudien de preferencia en sus libros el Guyton y también repasen su teoría antes de venir, porque después vamos a estar analizando los casos en la clase práctica conmigo y con los demás docentes. Espero haberles ayudado. Cualquier duda, no duden en consultarme. Tienen mi correo y si no lo tienen, está en la guía práctica. Y si no lo ven en la guía práctica, también se los voy a decir. Mi correo es bcalamo@cientifica.edu.pe. Espero haberles ayudado. Cuídense mucho y nos continuamos viendo en prácticas. Un fuerte abrazo a todos.